queridos hermanos, en el cual vivimos, debemos reconocer que las familias, que los hogares están bajo ataque y que cada una de las familias cristianas tienen desafíos. Y conforme va pasando el tiempo, los medios de comunicación, la cultura, el tiempo en el cual cada uno de nosotros vivimos, tenemos desafíos que afrontar, tenemos retos que están frente a nosotros y que debemos pensar cada uno de nosotros cómo estamos llevando nuestros matrimonios, cómo estamos educando a nuestra familia para los desafíos que el mundo nos está ofreciendo o que tenemos frente a nosotros. El libro de Génesis, capítulo 2, el versículo 18, la palabra de Dios nos da el origen de la familia, el origen del matrimonio. Y dice la palabra de Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Eso dice ahí la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos leyendo, ahí mismo el libro de Génesis capítulo 2, el versículo 24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio, queridos hermanos y amigos, fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre. Y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Mis queridos hermanos, el matrimonio fue creado por Dios antes de que Adán y Eva cayeran en pecado. Y cuando el hombre cae en pecado y es expulsado del Edén, hermanos, el matrimonio continúa ¿qué? Siendo una dádiva de Dios al ser humano. Queridos amigos y hermanos, cuando se reconocen y obedecen principios divinos en esa materia, el matrimonio es una bendición. Pero ¿a poco no, queridos amigos? En este tiempo en que vivimos, para muchos el matrimonio, que aquellas personas que no conocen de Dios, para muchos se ha vuelto el matrimonio una maldición. En cierta ocasión, era ya las 12 de la noche, yo ya estaba acostado y entró una llamada a mi teléfono. Y vi quién era. Y cuando yo contesté, solamente escuché lo que me dijeron: pastor, ya no aguanto a mi esposa, no sé qué hacer con ella. Saben, el enemigo está atacando las familias, está atacando los matrimonios. Porque Satanás sabe, queridos amigos, que si destruye el matrimonio, destruyó la familia. Si destruye la familia, destruye la iglesia. Si destruye la iglesia, destruye la sociedad y el mundo entero. Entonces, hermanos, Dios ordenó que el hombre y la mujer se unieran en santo matrimonio para establecer familias que, coronadas de honor, pudieran ser símbolos de la familia celestial. Y es que el libro de Efesios capítulo 5 dice o hace la comparación de la familia humana con la familia celestial. Entonces cada hogar, cada matrimonio y cada familia tiene que ser un símbolo o una representación ¿de qué? De la familia celestial. Y cada casa, cada hogar, hermanos, tiene que ser un pedacito ¿de qué? De cielo.
Pero ¿cuántos hogares hay, cuántas familias hay que en lugar de ser un pedazo de cielo, su casa se ha convertido en un infierno? ¿Cuántos esposos hay que salen a trabajar y no quieren regresar a su casa? ¿O cuántas mujeres hay que no quieren que el esposo llegue a casa porque se convierte en un infierno el hogar? ¿Y cuántos hijos también hay que están en sus casas y están esperando el momento propicio para salir huyendo? ¿Por qué? Porque su casa puede parecer un infierno. Quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, el versículo 12. Y ahí dice algo muy importante de lo que está sucediendo en la actualidad. Y la palabra de Dios dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, esto fue dicho escrito hace aproximadamente 2000 años. Y dice ahí la palabra de Dios que Satanás sabe que tiene ¿qué? Poco tiempo. Y después de 2000 años que han pasado, que se escribió aproximadamente el libro de Apocalipsis, el tiempo que le queda a Satanás para destruir familias y hogares es mucho menor. Y un escrito inspirado dice: Satanás se deleita en ver la desgracia y ruina de todo el mundo. ¿En qué se deleita Satanás? Se deleita en ver la desgracia y la ruina ¿de qué? De todo el mundo. Pero te voy a decir algo. Cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad en la felicidad del hogar o en la desdicha del hogar. Porque son decisiones propias. Hizo Satanás en la época antediluviana un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad, pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Noten lo que hizo Satanás antes del diluvio. Degradó a las familias, degradó a los matrimonios. Y nuestro Señor Jesucristo, que dijo que antes de que Él viniera, el mundo estaría como en los días de ¿qué? Como en los días de Noé. Y dijo Jesús, estarían casándose y dándose en casamiento. Y les hago una pregunta: ¿casarse es pecado? ¿Es malo casarse? No, fue una dádiva de Dios. Pero Satanás ha desvirtuado el matrimonio, ha desvirtuado las familias a tal grado, queridos hermanos y amigos, que en la actualidad la gente se casa por contrato. La gente se casa y dice: si no funciona, me divorcio. O solamente dicen los padres: bueno, nada más estén unidos en unión libre y si no funciona se separan. Hermanos, Satanás está degradando el matrimonio. ¿Por qué? Porque sabe que tiene poco tiempo. Y dice: se me ha mostrado que Satanás procura degradar las mentes de los que se unen en matrimonio a fin de poner el sello de su propia imagen sobre los niños. ¿Noten lo que dice aquí? Que Satanás quiere degradar las mentes de los que se unen en matrimonio para poner su sello en sus hijos. Y en lugar que la familia humana sea un símbolo de la familia divina y que cada hogar sea un pedazo de cielo, Satanás quiere poner su imagen en nuestros hijos. ¿Para qué? Para que se convierta esto en un infierno. Hermanos,
la familia, el matrimonio es como una edificación. Y el libro de Salmos 144, el versículo 12, dice la palabra de Dios: sean nuestros hijos como, dice, plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas esquinas labradas como las de un palacio. ¿Qué dice la Biblia? Sean nuestros hijos como plantas que crecidas en su juventud, y nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio. ¿Cómo son las esquinas de los palacios? ¿Cómo son las construcciones? Ahora, hermanos, qué bonito, aquí tenemos frente a nosotros unos arreglos florales. Y hermanos, la Biblia compara a las hijas como las plantas. Y qué hermosas las plantas que dan flores. Y qué hermosos los hogares que tienen flores, que son sus hijos y sus hijas. Pero yo quiero que analicemos una historia bíblica, comparando que la familia y el matrimonio es como una edificación. Quiero que vayamos al libro de Nehemías capítulo 4 versículo 1. Cada uno de nosotros o está edificando o está construyendo su casa, y me refiero a su hogar, a su familia, o algunos ya van más avanzados, otros apenas van empezando. Yo llevo 10 años de casado, para gloria de Dios. Cada uno va en distinta etapa de la construcción. Así como este templo, esta casa de Dios se ha ido edificando, ¿no?, hace tiempo, y ahora nuevamente ya se ha avanzado más. También así es el matrimonio, así son las familias. Y cada uno va construyendo su hogar, su familia. Pero escuchemos lo que dice Nehemías 4:1. ¿Qué hace el enemigo cuando cada uno va construyendo su familia, su hogar? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Dice Nehemías capítulo 4, el versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Aquí estamos viendo el tiempo en el cual Nehemías, hermanos, estaba edificando el muro de la ciudad de Jerusalén después de que había sido destruido. Hacía un poco más de 70 años. Hermanos, la ciudad se encontraba en ruinas. Pero Nehemías empezó a construir, empezó a levantar al pueblo. Pero dice la palabra de Dios que cuando Sanbalat escuchó que estaban edificando el muro, ¿qué fue lo que sucedió? Dice, ¿qué? Se enojó y ¿qué? Y se enfureció. ¿Qué crees que pasa con Satanás cuando tú con tu esposo o tú con tu esposa deciden venir a la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con Satanás cuando las personas empiezan a buscar a Jesús? Hermanos, ¿Satanás qué? Satanás se molesta. Y dice la palabra de Dios que cuando Nehemías empezó a edificar el muro, Sanbalat se enojó. Cuando tú y yo ponemos en las manos de Dios nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros matrimonios, Satanás se molesta. Y vean lo que dice el versículo 3 de Nehemías capítulo 4. Y aquí viene un desafío. Dice, y estaba junto a él Tobías, el amonita, el cual dijo, los que edifican el muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Miren, hermanos, Nehemías y sus hombres fieles estaban edificando los muros. Pero este hombre llamado Tobías, dice la palabra de Dios, que dijo, al ver ese muro, ¿qué fue lo que dijo? Si subiere una ¿qué? Una zorra, ¿qué iba a pasar? ¿Lo iba a qué? Lo iba a derribar.
¿Qué representan las zorras? El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, la palabra de Dios dice, cazadnos ¿qué? Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Hermano, estamos comparando tu hogar y tu matrimonio con una edificación, con un muro que tú estás construyendo. Pero el enemigo, ¿qué dice? Si subiere una zorra, lo derribará. Y Cantares dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Y queridos amigos y hermanos, la viña también es símbolo de tu hogar, es símbolo de tu matrimonio. Y yo quiero que tú pienses, ¿qué zorras pequeñas? ¿Qué son esas pequeñas cosas que están echando a perder los matrimonios? Que están echando a perder a las familias. Hermanos, en la actualidad a veces ya no hay tiempo para pasarlo en familia. Esa es una zorra pequeña. Hermanos, también el trabajo puede ser una zorra pequeña que echa a perder el matrimonio. Y no es que el trabajo sea malo. ¿Qué otra cosa más es un desafío para los matrimonios de ahora? Hermanos, ahora tenemos a nuestro alcance las redes sociales. Y hay esposas que pasan más tiempo en las redes sociales que con sus hijos y su esposo. Y hay esposos que pasan más tiempo en las redes sociales que con sus hijos y que con sus esposas. ¿Y cuántos hogares o en cuántos matrimonios vamos a sentarnos a comer, a almorzar a la mesa y nuestra compañía está en dónde? Estamos ahí. Hermanos, esas son zorras que son zorras pequeñas que echan a qué? A perder las viñas. Y que si se suben a ese muro que es tu hogar, lo derribarán. También, ¿cuál puede ser otra zorra? Hermanos, cada uno tiene su debilidad, cada familia tiene su lucha y cada familia tiene su desafío. Pero lo que Satanás quiere hacer en este tiempo, queridos hermanos, es desvirtuar la santidad matrimonial, meter zorras pequeñas que echan a perder los hogares. ¿Y cuántos matrimonios hay, queridos hermanos, que se han olvidado de los votos, que se han olvidado de te juro amor eterno, de que estaré contigo hasta que la muerte nos separe? ¿Verdad? Y a veces ese amor eterno dura unos meses. A veces ese amor eterno, hermanos, se acaba. Hermanos, pero Satanás ataca a los matrimonios que luchan por permanecer unidos. Leamos del versículo 6 al 8 del libro de Nehemías, capítulo 4. Y dice la palabra de Dios así, Nehemías 4, 6 al 8, dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermanos, para que haya éxito en un matrimonio hay que tener ánimo, y no es solamente de la esposa, no es solamente del esposo, ¿es de quién? Es de los dos, es de los dos. Hermanos, hay muchos matrimonios que literalmente están juntos por sus hijos. Hay muchos matrimonios que literalmente están juntos porque son miembros de iglesia. Hay muchos matrimonios que están juntos para aparentar ante la sociedad. Y aquí iban edificando el muro y dice que llegaron hasta la mitad. ¿Y cuántos hogares o cuántos matrimonios llega el momento en que ya no quieren continuar más de la mitad y quieren separarse? Continúo leyendo. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad y de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y escuchen, pero aconteció, dice el versículo 7, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod,
que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermanos, mientras iban construyendo ese muro y se iban empezando a cerrar los portillos, ¿qué hicieron los enemigos? Dice que los enemigos del pueblo de Dios se encolerizaron. ¿Y qué hacen los enemigos del pueblo de Dios y de los matrimonios? También se encolerizan. Y les voy a decir algo. Satanás quiere robarnos aún hasta nuestros hijos. Hay una mujer que escribió muchos comentarios acerca de la Biblia y comentarios inspirados. Y ella dijo que nuestros hijos no deberían tener ningún maestro que no fuese su padre o su madre hasta que cumplieran 8 a 10 años de edad. Eso dijo ella. Una mujer por allá de 1870, 1880 dijo esto. Que los niños no deberían tener ningún maestro que no fuera su madre o su padre hasta que cumplieran 8 a los 10 años de edad. Qué extraño, ¿no? O sea que la educación de nuestros hijos depende de quién de nosotros. Pero te voy a decir otra cosa. Un sacerdote jesuita, ¿sabes qué dijo? Dame a tu hijo antes de los 8 años de edad y lo tendré toda la vida. Compara esto. Porque ese hombre dice, y cuando dice dame es que lo entreguemos a la educación de ellos. Y que si ellos los educan antes de que cumplan 8 años de edad, los van a tener ¿qué? Toda la vida. Y aquella otra autora dijo que nuestros hijos no deben ir a ninguna escuela secular hasta que cumplan 8 a 10 años. Porque es en esa edad cuando se ponen las bases de la educación. Entonces, queridos hermanos, Satanás quiere robarnos a nuestros hijos. Y hermanos, ¿y qué pasa ahora? Antes, bueno, el esposo era el que trabajaba, el que traía el sustento a la familia. Pero ahora queremos tener más y más y no nos alcanza. Ahora tiene que trabajar la esposa. ¿Y los hijos? Yo no sé cómo se llaman aquí, a lo mejor se llaman igual, pero bueno, hay preescolar, ¿verdad? ¿Y a qué edad entran nuestros hijos al preescolar? 4 años, 5 años. Y de ahí en adelante, ¿cuánto tiempo están en la escuela nuestros hijos? Pero te voy a decir algo, bueno, es que tenemos que trabajar los dos. ¿Y ahora qué hay antes del preescolar? En México se llama maternal. Que los hijos pueden ser llevados casi recién nacidos y ahí los cuidan. Y las madres solamente los van a recoger en la tarde, en la noche, los llevan a casa a dormir, al otro día temprano, otra vez pasan a dejarlos y se van al trabajo. ¿Con quién pasan más nuestros hijos entonces? Satanás está atacando los hogares, está atacando los matrimonios. Y ahora con los movimientos LGBT y toda esa liberalidad que existe en el mundo, hermanos, está perdiendo la imagen de Dios en el ser humano. Por eso dice ahí la palabra de Dios que estos enemigos del pueblo de Dios, cuando vieron que los muros iban avanzando, dice, se encolerizaron mucho y conspiraron todos para venir a atacar Jerusalén. Hermanos, Satanás quiere destruir, quiere tomar el control de tu hogar y de tu familia. Y tenemos un reto muy, muy grande. El versículo 11 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué quiere hacer Satanás? ¿Con tu hogar, con tu familia? Destruirlo, matarlo, hacer que cese la obra. Y como te dije, ¿cuántos hogares o cuántos matrimonios viven juntos pero están separados? ¿Cuántos esposos
Viven como desconocidos en su propia casa. ¿Y cuántos hijos están ahí en su casa solamente porque necesitan un techo, una cama y una comida? Pero si no, ya no estuvieran ahí. Pero ¿cuál es el desafío? ¿Qué tenemos que hacer nosotros por nuestras familias y por nuestros hogares? Y te voy a decir qué es lo que hay que hacer. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías capítulo 4, el versículo 9. ¿Qué fue lo que hizo? Dice la palabra de Dios así: entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué se puso a hacer Nehemías? Orar. Si tu matrimonio, si tu hogar está a punto de destruirse, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. En cierta ocasión había un matrimonio en problemas y fui yo para ayudarles. Escuché al esposo y escuché a la esposa. Y el esposo se quejaba de la esposa esto y aquello y aquello y aquello y aquello. Una larga lista. Y la esposa se quejaba del esposo, es que mi esposo esto, mi esposo aquello. Una larga lista. Yo los escuché. Y yo les dije algo. Si yo fuera un médico, yo les daría mi diagnóstico. Y como pastor les voy a decir cuál es su problema. Pero quiero hacerles unas preguntas, les dije. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no han orado en su casa? ¿Hace cuánto tiempo que ustedes no hacen el culto matutino y el culto vespertino? No. ¿Hace cuánto ustedes que no vienen a reunirse a la iglesia? No, es que... Le digo, ¿saben cuál es su problema? Y le dije al hombre, tu problema no es tu esposa. Y a la esposa le dije, tu problema no es tu esposo. Su problema es que no está Cristo en su hogar. Ese es el problema. Por eso Nehemías dice aquí, entonces oramos a nuestro Dios. ¿Y qué dice? Y por causa de ellos, o sea, por causa de los enemigos, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Poner guardia, ¿qué? ¿De día y qué? De día y de noche. Hermano, yo siento muy bonito cuando mi esposa me dice, estoy orando por ti. Y yo le digo, amor, yo oro por ti también todos los días, por ti y por mis hijas. A mí me hubiera gustado que ellas estuvieran aquí, pero bueno, no pudimos sacar los pasaportes. Pero es importante estar en guardia por tu esposa y por tu esposo. Es importante que estemos en guardia. Y hay algo una historia, hermano, es que a mí me sorprendió. El libro de Samuel, capítulo 23, versículos 11 y 12. Segunda de Samuel 23, 11 y 12, dice la palabra de Dios. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Había un campo de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los filisteos. Pero escuchen lo que hizo este hombre. El versículo 12, entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria. ¿Qué hizo este hombre? Hermanos, este hombre estaba solo y tenía enfrente a los filisteos y había un campo de lentejas. Y dice que ese hombre se puso en medio del campo de lentejas y ¿qué hizo? Hermanos, lo defendió. También cada uno de nosotros, los hombres, como sacerdotes del hogar, tenemos que ponernos en medio de nuestro hogar y defender nuestra casa. ¿Y cuántas veces hemos orado por nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces nos hemos puesto en medio de nuestro campo de lentejas? ¿Cuántas veces la esposa ha orado por el esposo? ¿Cuántas veces, hermanos, hay matrimonios que, como les digo, están a punto de destruirse?
¿Pero qué tenemos que hacer? Orar, buscar a Dios y defender ¿qué? Nuestro matrimonio. Defender nuestra ¿qué? Nuestra familia. Y escuchen lo que dijo Nehemías en Nehemías capítulo 4, versículo 13 y 14. La palabra de Dios dice lo siguiente, Nehemías 4, 13 y 14 dice, entonces por las puertas bajas del lugar, o sea, cuando los enemigos se encolerizaron mucho, dice, entonces por las puertas bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Y escuchen lo que dice ahí, hermanos, el versículo 14. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuál es el motivo para seguir luchando? ¿Qué dice? ¿Por vuestros qué? Hermanos. ¿Qué más? Hermanos, ¿por vuestros qué? Por vuestros hijos. Por vuestras hijas. Por vuestras mujeres. Hermanos, ¿cuál es el motivo para seguir luchando y el desafío que tenemos? Hermanos, hay razón para luchar por nuestro hogar, porque los que tenemos hijos, esa es una grande razón. Los que tenemos hermanos, es una grande razón por la cual luchar y orar. Y también por tu esposa. También luchar, ¿por qué? Por tu esposo. En cierta ocasión, hermanos, había un pastor y este pastor tenía un hijo. Y el hijo pues fue creciendo hasta que un día el hijo cumplió 18 años. Y cuando el hijo cumplió 18 años, le dijo a su padre, papá, mira, yo he crecido aquí contigo en la casa, hacemos culto matutino, vamos el sábado a la iglesia, pero yo hoy quiero decirte algo. A partir de hoy que he cumplido 18 años, yo no vuelvo a ir a tu iglesia, porque no es mi iglesia, es tu iglesia, no es mi Dios, es tu Dios, es tu religión, es tu sábado y no es mío. Así que, por favor, no me insistas que no pienso ir jamás a la iglesia. ¿Cómo creen que se sentiría ese padre? Era el pastor. Y le predicaba a todos, pero no le predicó a su hijo. Hermanos, pasó esa semana y el próximo viernes, cuando el pastor y su esposa se dirigían a la iglesia, ese hijo se dirigía a una fiesta. Y el pastor vio cómo su hijo se iba y el pastor sintió feo. Esa noche, el hijo llegó borracho por primera vez. Y el padre lo recibió del taxi, lo abrazó y lo llevó a su recámara. Y ahí, con su hijo borracho, inconsciente, el pastor se arrodilló y solamente dijo algo. Y dijo, Señor, devuélveme a mi hijo. Al otro día amaneció, se fueron a la iglesia y el hijo quedó ahí acostado. Y cada día que el hijo se iba a las fiestas y llegaba drogado y llegaba sucio, maloliente, el padre lo recibía, lo abrazaba y lo llevaba a su recámara y oraba, Señor, devuélveme a mi hijo. Pasaron 3 años. Y un día
fue la reorganización de la asociación. Y ese pastor quedó de presidente de asociación. Ese viernes su hijo se fue también otra vez. Pero antes de irse, el padre le dijo a su hijo: hijo, yo nunca te he pedido nada. Mira, sabes, fue la reorganización y el día de mañana van a venir otros pastores, van a venir más hermanos y van a presentar el nuevo comité de la asociación. Yo quedé de presidente. A mí me gustaría que tú estuvieras allí presente. Sería un honor que tú fueras a acompañarnos a la iglesia. El hijo dijo: papá, tú sabes que yo no voy a ir a la iglesia, tú sabes que yo no creo en tu Dios. No, hijo, te invito. Ese viernes el hijo otra vez se fue y se emborrachó, hermanos. Y esa noche llegó de madrugada, borracho. El padre lo recibió y dijo: Señor, devuélveme a mi hijo. Hermanos, amaneció, el pastor y su esposa se fueron para la iglesia. Y de pronto el hijo, estando en su casa, despertó con los efectos del alcohol, la resaca, maloliente, sucio, y dijo: oye, mi padre me invitó a la iglesia, él nunca me ha tratado mal, él nunca me ha regañado, nunca me ha corrido de la casa. Voy a ir, solamente voy a ir, pero para que él no crea que yo cambié, así voy a ir como estoy. No me voy a bañar, no me voy a cepillar los dientes, así despeinado, así maloliente. Yo voy a ir a la iglesia solo porque mi padre me lo pidió, pero voy a ir en esta condición para que no crean que yo ya quiero ir a la iglesia. Así que, mis queridos hermanos, estaba a punto de comenzar el culto divino, el segundo servicio, cuando entró la iglesia llena, cuando entró ese joven con su ropa sucia, arrugada, entró a la iglesia. Hermanos, el corazón del padre empezó a palpitar muy fuerte. El hijo no escuchó nada del sermón. El hijo dormido hasta allá, en la última banca, dormido hasta allá atrás. Terminó el sermón y el hijo pensó: bueno, voy a irme ya. Pero como se saludaron y él era el último, él fue el último en salir. Y estaba el pastor, estaba otro pastor, estaba su padre. Así que de pronto salió el hijo. Y el padre le dice al pastor, al que era presidente de la unión: ¿se acuerda de mi hijo? El que llevaba a la iglesia. Sí, ¿cómo no me acuerdo? Él es mi hijo, mire, hoy ha venido a la iglesia mi hijo. Y el padre agarró a su hijo y lo abrazó. Gracias, hijo, que viniste a casa. Hermanos, a partir de allí, el hijo nunca dejó de ir a la iglesia. Jamás dejó de ir. Y un día alguien le preguntó: oye, si tú habías dicho que no irías a la iglesia, ¿por qué volviste a ir? Y él, ¿saben qué dijo? Porque ese sábado, después de 3 años de yo irme al vicio, a las drogas, a las mujeres, ese sábado, en el abrazo de mi padre, me encontré con Jesús. Mis queridos hermanos, hay que pararnos en medio del terreno de lentejas y defender a nuestros hijos. Hay que pararnos en medio del terreno de lentejas y defender a tu esposa. El libro de Isaías, capítulo 49, versículo 25, dice: pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, el botín será arrebatado del tirano. Y escucha lo que dice: tu pleito yo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Hermanos, si yo quiero que mis hijos se salven, porque yo como pastor seré un fracaso si un día mis hijos no llegan al cielo. Y yo quiero que tú también comprendas cuál es nuestra responsabilidad
Pero oh, qué dicha lo que dice la Biblia, tu pleito que yo defenderé, y que dice, y yo salvaré a tus hijos. ¿Y cuántos queremos que Dios salve a nuestros hijos? ¿Cuántos queremos que Dios salve nuestro matrimonio y que Dios salve a nuestra familia? Y Nehemías 4:17 dice, y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, para estar listos para luchar cuando viniera un ataque de Satanás. Y tú y yo tienes esa invitación. Quizás no podemos dejar de trabajar. Quizás tenemos que salir de casa, pero que siempre tengamos la espada. ¿Y cuál es la espada lista? Es la palabra de ¿qué? Es la palabra de Dios. A veces, hermanos, nos cansamos. Pero el libro de Isaías dice, los muchachos, capítulo 40, versículos 30 y 31, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. A veces nos hemos cansado de luchar, pero como aquel padre tardó 3 años orando cada vez por su hijo, diciendo, devuélveme a mi hijo, que hoy tú puedas orar, Señor, devuélveme a mi esposo, devuélveme a mi esposa, devuelve la felicidad en mi matrimonio, devuelve la felicidad a mis hijos. Y hermanos, si la promesa, ahí está, la promesa de Isaías 49:25, tu pleito yo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Hermanos, hay grandes retos, hay grandes desafíos. Satanás quiere destruir los hogares, pero si tú y yo hoy recordamos que no hay que dejar de construir nuestra casa, que no hay que dejar de construir nuestro matrimonio cada día, peldaño a peldaño, paso a paso, y colocar todo en las manos de nuestro Dios, y que cada día tu esposa, tu esposo, tus hijos encuentren en ti un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga tu familia, que el Señor bendiga tu hogar. Es mi deseo.